Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, depende de la hora que ustedes estén. De acuerdo al compromiso que adquirí con en América, en particular con Eduardo Betancourt, voy a grabar esta charla, dado que no se pudo transmitir por la vía del internet y por Zoom. Y bueno, voy a tratar de resumir aquí las principales cosas que fueron mis hallazgos en este libro, que es el que comenté y que es el que fue objeto de la reunión que tuvimos en el webinar anterior. El fin de Petrolia y una nueva Venezuela, que está publicado en Amazon. Acabo de publicarlo y bueno, está a la venta en Amazon, por supuesto. Y yo voy a tratar aquí de resumir las principales cosas que allí yo detecté. Quería adelantar que quisiera hacer de esta charla una conversación, una charla coloquial, no quiero una charla magistral donde tenga que estar rescatando palabras y tal. Si me equivoco voy a tratar de remendar el error, pero para que ustedes entiendan básicamente qué fue lo que yo perseguí. Como les decía el día del seminario, este libro es producto de una insatisfacción que tuve en entender qué es lo que ha pasado en Venezuela. Quizás en dos direcciones. Por un lado, muchas cosas están cegadas a que todo lo que está pasando en Venezuela se debe a los últimos 20 años, cosa que no indica que que no tenga allí es una gran responsabilidad, como verán después. Pero soy de la opinión de que no es suficiente esa explicación. Yo creo que ya Venezuela venía con problemas de orden político, institucionales, económicos, que dieron lugar, bueno, precisamente a la llegada de Chávez al poder y este tipo de cosas. De manera que hay razones antes que no siento que están trabajadas correctamente. Y por otro lado, la tendencia que existe también a explicar esto desde el punto de vista económico. Es decir, el petróleo, si los precios del petróleo suben, si los precios del petróleo bajan, si cometimos errores en política económica. Bueno, en este libro ustedes verán que yo trato de conseguir una explicación que va más allá del tema económico. Creo que Venezuela sufría ya de una crisis institucional, política, que venía rodando, que había hecho que, por ejemplo, la democracia venezolana estuviera en crisis, y eso determinó los acontecimientos que vinieron después. Quizás el otro tema central que quiero señalar acá es la cuestión de que el libro está fundamentado en principalmente las ideas que se privilegiaron en esa etapa petrolera venezolana, más que los hechos. No es un problema de si el petróleo cayó, si los precios cayeron, si el Viernes Negro, por ejemplo, que a veces mucho la explicación está en poner la causa en crisis como la del Viernes Negro. Bueno, yo creo que lo importante es centrarnos en un grupo de ideas que fueron las privilegiadas, las que predominaron en la matriz de opinión pública y que tienen origen en la forma que llegó el petróleo a Venezuela. Número uno, se podría decir, aunque yo sé que esta cosa a veces exagera un poco, que el petróleo llegó de repente a Venezuela en los años 20, en los años 20 y pico, cuando llegan las grandes compañías acá. Lo digo inclusive en el libro, la visión del chorro de petróleo saliendo de la manera en que salió, ilustra la irrupción en una economía que, bueno, venía de dos condiciones: de la tranquilidad, digámoslo así, de las actividades agrícolas, de las actividades comerciales, pero también venía de una convulsión política tremenda. Estamos hablando de que acaba de finalizar la guerra federal, todavía hay indicios y demostraciones de lucha por el poder. Se instala Gómez en los años 30, pero antes de eso, bueno, está todo el tema de los andinos en el poder y todo esto. Y eso creo que tiene mucho que ver, y verán ustedes, con la historia posterior, porque pienso que no se ha destacado suficientemente el impacto, el efecto del conflicto político y la exclusión política en lo que sucedió en Venezuela. Y bueno, porque Venezuela, casi el petróleo nace en un momento de gran convulsión política. Y eso un poco denomina y pone el nombre y apellido del libro, cuando le puse el nombre El fin de Petrolia, porque busco la historia de esa empresa Petrolia que se funda en el Táchira en 1878, producto eh, de un grupo, del esfuerzo de un grupo de venezolanos. En el libro hay un extenso prólogo de Pablo Pulido, que es nieto de Manuel Pulido, uno de los fundadores de Petrolia,
Y bueno, Petrolia nace en la lucha entre Gómez y los andinos, pues. Y bueno, todos los intentos de Petrolia por sacar petróleo, extraer petróleo, que por cierto están muy bien discutidos en el libro que ustedes todos conocen, de Argenis Martínez, El Camino de Petrolia, donde se demuestra que no es verdad que Petrolia fue una extractora estrictamente del mene que salía de la tierra. Hay demostraciones de que fueron a los Estados Unidos, estudiaron cómo se refina petróleo, incluso trajeron equipos de los Estados Unidos por el Zulia, tardaron meses en llegar, y bueno, Petrolia fue algo más que una empresa que solamente sacaba mene y producía querosén. Yo digo, para generar, por cierto, un detalle, mi libro van a encontrar ustedes que es muy controversial, con muchas cosas que se han dicho en la historia petrolera venezolana, con lo cual anoto, este no es un libro sobre petróleo, este no es un libro donde ustedes van a detectar que Maxine lo puso a la fecha correcta de tal y cual cosa, no, este es un libro del petróleo, pero situado en Venezuela. Y entonces, bueno, Petrolia hizo todos los esfuerzos del mundo para crecer, 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 en un momento en que había enemigos en el gobierno, inclusive se habla mucho de los amigos de Gómez y los no amigos de Gómez, pero además llegan las grandes empresas internacionales, sobre todo norteamericanas. Entonces, pongo en duda si el origen de la nación petrolera venezolana, como normalmente se acostumbra, es la erupción del Barroso y el Sumaque, todo esto, que por cierto coincide muchísimo con la historia oficial, la historia que PDVSA, después, unos años después, en los años 70, no recuerdo, se celebra los 100 años de la industria y se celebra a partir del Barroso y no a partir de Petrolia. ¿Cuál es la importancia que tiene el tema de Petrolia? Que fue el primer intento de capital netamente venezolano, por más que se critica, como dice Bernard Momer en un documento que ustedes conseguirán en el libro, que eran terratenientes y latifundistas, que no se le podía entregar el manejo del petróleo a los latifundistas. Bueno, eso es lo que existía en la época. Pero el hecho es que no se le dio las concesiones, se le fueron negando hasta que en 1934, creo, Petrolia desaparece por más cartas que envía la viuda, la tía, a los ministros de la época. Pero vuelvo a repetir, fue el primer intento de capital venezolano, estrictamente venezolano, en un momento en que llegan Standard Oil, etcétera, etcétera. Bueno, era muy difícil quizás para ellos, además con el grado de la competencia que eso implicaba. Eso lo que dice es una historia que ahí está en el libro, cuántas veces el capital venezolano fracasó en participar. Bueno, ahí está la historia de Mito Juan, las Mercedes, Talón, etcétera, que siempre fueron sacrificadas por esa tesis, pues, de que era el Estado venezolano el que tenía que manejar la industria. Ese origen de la industria petrolera ya marca, pues, una diferencia con la opinión, la matriz de opinión que se ha creado en el mundo. Ahora vuelvo a la pregunta, bueno, sí, es cierto, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Cómo fue que las cosas llegaron a donde llegaron? Y yo creo que una cuestión fundamental es entender la forma en que se interpretó la llegada del petróleo a Venezuela. Hemos hecho, bueno, exégesis de la famosa frase de Uller Pietri, sembrar el petróleo, que a mi juicio tiene dos lecturas. Bueno, yo mismo, cuando leí la primera vez el famoso artículo de Uller, me asocié muchísimo a esa idea de que efectivamente había que sembrar el petróleo. Pero después, entrando un poquito más críticamente, me di cuenta que habían dos maneras de ver eso. Una manera, la crítica muy fundamentada, porque el petróleo, cuando llega, comienza la lucha por la carga tributaria, por cobrarle más impuestos a las empresas, más regalías, etcétera, 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 y el fisco venezolano se llena de dinero. Y ese dinero genera un gran desbarajuste fiscal en la hacienda pública venezolana, que es lo que hace que aparezca, pues, la voz de Uller, principalmente Uller, criticando aquello y pidiendo un poco de moderación, todas estas cosas, inclusive después, más o menos no después, pero muy cerca, Pérez Alfonso, que alarmado por aquella manera en que llega el petróleo a Venezuela, ustedes recordarán la frase de no solamente el excremento del diablo, sino aquella frase que había que cerrar los grifos, pues, frente a aquello. Cosa tan absurda. Y aquí voy a un tema que siempre nos llamó la atención, en un libro escrito conjuntamente con Emeterio Gómez y yo, un libro entre los dos, ¿no? Decíamos eso, pero qué absurdo, cómo puede decirse que se cierren los grifos de una cosa que era evidentemente la vida de Venezuela.
O sea, ¿cómo negar que tienes un recurso natural y vas a declarar que es una maldición, que es el excremento del diablo y que además como inunda el país, bueno, había que cerrar los grifos? Bueno, de ahí viene la segunda lectura sobre, que repito, pues es muy correcto lo que dice Ullard en el sentido de las finanzas públicas, pero está la otra segunda, que es un poco esa nostalgia por volver a la agricultura. El petróleo irrumpe en la vida venezolana, no hay duda, inclusive es entendible que quienes vivían en esa época pensaran de esa manera, pero no, hay como una especie de deseo del regreso. Es como que ahorita nos llegue una tecnología nueva en estas cosas nuevas de internet y de, del 5G y el 4G, y entonces nos neguemos a que eso entre en la vida del país porque, bueno, porque eso es extraño. Es decir, una reacción creo que se puede calificar de conservadora, pero es el sembrar el petróleo, es el llamado a que el petróleo, fíjense lo que es importante aquí, la agricultura sí es productiva, porque la agricultura hay el esfuerzo, el trabajo, el arado en la tierra, aquella laboriosa tarea del agricultor, mientras que el petróleo no, el petróleo salía, lo sacábamos y ya, y qué fácil. Y esa no es la verdad. Todos ustedes que son petroleros saben muy bien que ese petróleo se puede quedar allí y no sirve para nada si no le ponemos gerencia, si no le ponemos estrategia, si no le ponemos exploración, si no le ponemos investigación, si no le ponemos inversión, si no le ponemos trabajo. Entonces, esa creencia ha dominado, y adelanto aquí una tesis, ha dominado la matriz de opinión venezolana para decir que hemos siempre vivido de una renta. Una cosa que está ahí en el suelo, que casi sale sola y nos ha generado una vida fácil a los venezolanos. Cuestión que quiero refutar y que en el libro está muy fuertemente refutado, detalladamente pues está documentado en un apéndice donde yo discuto la vigencia de la tesis de la renta porque, por lo que vengo diciendo, el petróleo exigía inversiones y exigía trabajo y exigía gerencia y estrategia y todo aquello. ¿Cómo puede decir que solamente, que lo único que el país recibió fue renta? De lo cual deriva entonces la palabra rentismo. Entonces, las implicaciones institucionales, políticas, sociológicas que esto tiene son tremendas. Vivimos, hay libros inclusive detallados sobre el tema del rentismo, y entonces ahora nos convertimos en una nación rentista. No, Venezuela vivió como los Estados Unidos, como México, como cualquier otro país, de la explotación de un recurso natural, tanto como que se hubiera explotado y desarrollado la industria automovilística o la agricultura o cualquier otra. El petróleo es tan igual actividad económica como cualquier otra. Y eso es bien importante tenerlo en mente, es lo que yo discuto, porque no es verdad que el petróleo fue solamente renta para Venezuela. Repito, pues porque eso genera toda una estructura de pensamiento, el facilismo, el rentismo. Bueno, y entonces llegamos a decir posteriormente, muchos dirigentes políticos, que había que romper con el rentismo para resolver los problemas venezolanos, cosa que no creo que sea cierta. La otra cosa que marca la historia petrolera es que, claro, llegan las grandes compañías. Las compañías se formatean, para decirlo, en los inicios por lo menos, se formatean de tal manera que apareció la famosa frase que era un enclave externo. Un enclave externo que tiene el componente nacionalista, que un poco vincula las tesis de Adriani y las tesis de Ullard con las tesis ya de la izquierda. En el libro encabezo con Salvador de la Plaza, donde se veían ya las compañías como una invasión a Venezuela, como una invasión imperialista, como una invasión con todas las implicaciones políticas y geopolíticas que ello tenía. Y bueno, en efecto así fue porque las compañías al comienzo, como ustedes saben mejor que yo, comenzaron con el campo petrolero, muy separado de la vida local, de las comunidades, de las empresas locales, y en efecto así fue. Pero el tema es que esa idea del enclave externo se extiende en el tiempo, y siempre los venezolanos, esto lo dice mucho Diego González en su escrito, y siempre los venezolanos tuvimos una visión extraña. El petróleo era una cosa que estaba por allá y nosotros estábamos por acá. Y como dice Diego, la manera en que nosotros nos conectamos con el petróleo es en una gasolinera. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en efecto el petróleo, después de ser esa clase de enclave externo, se convirtió de alguna manera en un enclave interno. Y todos ustedes, los que trabajaron en industria, saben que había como una separación entre Venezuela, el mundo Venezuela, y PDVSA. Bueno, PDVSA era
y así se llamó en un momento dado, aunque mucha gente no le gustaba la expresión, era una caja negra, pues ahí nadie sabía lo que estaba pasando. Y eso tiene mucho que ver con la formación del Estado venezolano. Es decir, el petróleo enriquece al Estado venezolano y enriquece a quienes gobiernan en el Estado venezolano. Entonces, esa figura que en el libro se destaca bastante del estatismo venezolano y su desprendimiento después político, el presidencialismo, el cómo el presidente de la República de Venezuela o de Venezuela es el principal accionista de PDVSA, es el que nombra la junta directiva, es el que, bueno, ustedes más que nadie saben que esta implicación, la implicación que tiene. El libro entonces lo divido en dos grandes versiones. Las ideas que privaron en la opinión pública venezolana, renta, nacionalismo, soberanía y una cosa importantísima, cuando se habla de renta, desde el origen hay que capturar la renta. Está la tesis de que eso no se genera en el suelo, sino que se genera en el mercado mundial. Hay un trabajo extenso de Adrúbal Batista sobre esto, donde se defiende mucho que esa renta se genera, como si estuviéramos hablando del mundo de David Ricardo de los 1800, esa renta se genera en el mercado internacional y hay que capturarla. Entonces, imagínense el mecanismo político, mental, institucional, hay que capturarla, lo cual no es malo, por supuesto, había que captar la mayor proporción de la renta, pero no de la renta entendida de esa manera, sino de las ganancias que las compañías internacionales tenían, que por cierto eran cuantiosas. Tiene lógica la política tributaria de buscar las ganancias, pero lo que no tiene lógica es haber dicho que todo eso es renta, porque de ahí deriva la sociología del rentismo y todo aquello. Nosotros podíamos haber dicho, hay unas ganancias, desde luego hay renta también, el propietario de la tierra, Venezuela, no hay ninguna duda, tiene derecho a una regalía como la tiene el que es dueño de un galpón que se lo está dando en arrendamiento a cualquier empresa y también recibe una regalía, una renta, un royalty. Eso es perfectamente posible. Lo que no es viable, lo que no es aceptable es haber dicho que todo fue renta. Y eso, repito, crea una corriente de opinión que hoy domina. Usted oye al presidente de la Venezuela de ayer y de hoy diciendo que hay que romper con el rentismo, y etcétera, etcétera. Y se trata de otra cosa. Entonces, esa idea de capturar la renta genera toda una política muy continua de la política de defensa de los precios. Nos centramos en defender precios, en defender la presencia en la OPEP y por consecuencia en generar una renta que hizo muy rico al Estado venezolano, pero no rico a los venezolanos. Hizo rico al Estado, lo cual le permite al Estado una cosa muy importante, que es independizarse de los venezolanos. Además de lo extraño que ya era la industria desde antes y luego, bueno, los venezolanos no teníamos nada que ver con eso, no pagábamos impuestos, no nos cobraban impuestos, no sentíamos la presión tributaria, pero él se estaba haciendo rico y más rico el Estado venezolano, con lo cual pudo hacer con Venezuela el Estado, y aquí la connotación política, los partidos políticos, para bien o para mal, por muy buenas intenciones. Yo no quiero decir que se hizo mal o se hizo bien en total. Las intenciones eran buenas. Bueno, usted lee los trabajos en Acción Democrática, los gobiernos de Pérez, de Caldera, de León y de Betancur mismo. Todo eso se centra en sí, muy buenas intenciones. El petróleo había que sembrarlo. El libro Betancur es impresionante cómo alaba la frase de Uslar diciendo hay que sembrar el petróleo y hay que sembrarlo. Bueno, Gumersindo también lo dijo, Gumersindo Rodríguez, todos los libros que publicó sobre eso dicen estamos sembrando el petróleo, y generó aquel plan superestatista que fue el famoso quinto plan de la nación, y Venezuela se nos distorsiona completamente, la sociedad civil, perdóname la expresión, se vuelve un pigmeo chiquitico, no tiene casi ni voz ni voto, y el Estado venezolano se engrandece y se hace rico, pero perdimos los venezolanos control de todo aquello. Entonces, junten ustedes la vieja idea conservadora del nacionalismo con la soberanía que impone, que hace que un Gumersindo Torres, por razones obvias, esté tratando de captar más renta, repito, ingresos tributarios, pero que se transmiten, como digo, en la Venezuela de hoy. En todo esto creo que hay una explicación que creo que no se ha trabajado
que es parte de la razón del libro, y es que ¿por qué Venezuela no pudo salir de esa trampa, vamos a llamarla, del petróleo? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no pudo hacer otra cosa? Y siguió dependiendo del petróleo al punto de que en los últimos años, antes de la caída de la producción petrolera reciente, el 97% de los ingresos del país eran petroleros. Bueno, hay muchas explicaciones. La mía es, otra vez el conflicto político no nos permitió llegar a un acuerdo que nos permitiera hacer un país completo, salvo la tregua que se produce en el Pacto de Punto Fijo, que creo hay que reivindicarlo, porque es la primera vez, creo, hay ejemplos de otros momentos en la historia de intentos de acuerdo, pero el Pacto de Punto Fijo es la primera vez que los dirigentes políticos y la Venezuela, ahí intervinieron los empresarios, los sindicalistas, por supuesto muchísimo, es la primera vez que hay una tregua política, lo cual le permite a Venezuela lanzar un programa de transformaciones económicas que fuesen menos petroleras. Y son de los años 60 hasta casi los 70, cuando ese pacto rige la vida venezolana. Entonces, la ausencia de conflicto político nos permite ponernos de acuerdo en un plan. Y esto lo quiero rescatar porque es lo que yo creo que está pasando hoy. Reivindico la idea de que si Venezuela sigue por la exclusión política el conflicto que hoy mantenemos todos los días, va a ser muy difícil que eso se resuelva. Viene el Viernes Negro, y ¿cómo resuelve el gobierno el problema del Viernes Negro? Con prácticas de coyuntura, devaluando la moneda, con consecuente inflación, recesiones producto de si los precios del petróleo estaban bien o estaban mal. Nunca pudimos volver a construir un proyecto de largo plazo. El conflicto político está presente y se expresa, yo creo que la mejor manera de decirlo, es toda aquella tragedia, bueno, no solamente con el golpe de Estado de Chávez, que rompe contra la ya democracia débil que ya teníamos, sino, y lo que es más importante, con la salida de Pérez del gobierno, cuando aquella famosa tesis de los notables, dentro de la cual están viejos enemigos políticos, porque no hay que olvidar que esta Uslar, esta Caldera contra Pérez, viene todo el juicio contra Pérez, se rompe la institucionalidad, muy vinculado al golpe de Estado de Chávez, no hay duda, y entonces ese conflicto político se ha mantenido y nunca nos volvimos a poner de acuerdo, y tengo dudas de que nos podamos volver a poner de acuerdo. Entonces, fíjense ustedes que ahí está un tema de ideología, ahí está un tema soberanía, nacionalismo, antiimperialismo, más moderado posiblemente, quizás no en los inicios, cuando Betancur por allá por el año 28 se parecía muchísimo a la idea de Salvador de la Plaza, hablaba de esas cosas, pero después se asienta la idea, aparece Acción Democrática. Bueno, Acción Democrática es un partido también nacionalista, sin duda, pero es un nacionalismo más moderado. Después aparece Chávez en escena, entonces donde ya el nacionalismo es antiimperialista, bueno, se asocia al marxismo internacional, viene todo aquello. ¿Y qué es lo que quiero transmitir aquí en este momento? Porque ya me van quedando pocos minutos. Lo que hicimos fue manejar a Venezuela con un pensamiento socialista, socialistón, las ideas de mercado, las ideas de libre mercado, todo eso no prosperó. Nunca hubo capitalismo de verdad en Venezuela, nunca. Lo que hubo fue un sector privado que contrataba con el gobierno, que dependía del gobierno, al que le ponían aranceles, que le quitaban aranceles, como ahora, que le quitan aranceles, le ponen aranceles, le bajaban la moneda, le subían la moneda, y era absolutamente dependiente de lo que hiciera el gobierno. Nunca el sector privado tuvo autonomía, porque el mismo sector privado, en muchos momentos, a pesar de lo que decía, bla, 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 creo que nunca creyó en las ideas de mercado. Yo he revisado y he trabajado documentos de Fedecámara muchísimo, y hay muchas declaraciones sobre la libre empresa, pero precisamente el ejemplo bueno de esto está cuando se intenta la reforma del año 90, del año 89, donde básicamente lo que se dice es, bueno, la famosa caída de las barreras comerciales, todo aquel tema de las licencias de importación, la lucha que dio Moisés, Ricardo y Miguelito para que los empresarios entendieran que no podían continuar con el proteccionismo. Bueno, los primeros enemigos, yo eso lo viví porque a muchas charlas de eso fui, bueno, los primeros enemigos de aquello fueron los empresarios venezolanos. Pero, Dios mío, ¿cómo nos van a quitar la arancel, la licencia de importación y todo aquello? Se quitó, se fue y no pasó nada.
Bueno, después por supuesto vino una crisis tremenda, pero vuelvo a insistir en que fue el conflicto político y no el consenso y la tregua política lo que no permitió que Venezuela pudiera salir adelante. Y eso porque ese conflicto político está ligado a las luchas internas, a veces grandes, a veces pequeñas, entre Acción Democrática, COPEI, tal, cuando, bueno, Venezuela pierde la brújula, para decirlo de una manera, pierde la brújula del consenso, pierde la brújula. Déjenme revisar aquí a ver si se me olvida algo porque me quedan 5 minutos y no quiero dejar de decir algunas cosas. Bueno, si ustedes van agregando aquí cosas, se van a encontrar que la tesis de la captura de la renta le convenía muchísimo al Estado, pero le convenía muchísimo a los partidos políticos, porque los partidos políticos, repito, con muy buenas intenciones, yo no estoy diciendo que esto se hizo, aquí no hay un tema de corrupción, aquí no estoy hablando de que eso se hizo para robar al país, nada. Inclusive soy de la opinión de que el tema de corrupción, que alguien me preguntó el día de la charla, si yo no hablaba de eso, es un problema menor comparado con la forma en que se manejó el país. Y les voy a decir, para casi ir cerrando, cómo llega los últimos años, qué pasa en la democracia venezolana y cómo es que Chávez puede acceder al poder. Número uno, por más planes de la nación que hicimos, el primero, el segundo, el cuarto, el quinto plan, ¿cómo es que todo ese dinero no fue a parar a las manos, como digo en el libro, a las manos de Juan Bimba? El libro termina con una frase: Juan Bimba nunca fue reivindicado. En verdad, todo el petróleo que llegó a Venezuela no sirvió para que ese hombre común, el hombre del pueblo, esos 16 millones de personas que viven en barrios hoy todavía, que son los pobres de Venezuela, que si ustedes, yo siempre lo digo de esta manera, a mí las estadísticas no lo sé si son buenas o malas, pero yo lo que sé es que yo agarro la autopista de Caracas para la Guaira, Caracas, y todos esos cerros siguen iguales, inclusive hay datos de que esos cerros crecieron, la gente que vive en esos cerros, no los cerros, la gente que vive en esos cerros creció aún en la época de Chávez. ¿Qué es lo que sucede? Esas ideas socialistas, esa idea de soberanía, esa idea de moderada, repito, que el mundo de Acción Democrática y inclusive de COPEI, bueno, fueron repetidas por Chávez, multiplicadas. Chávez hace un diagnóstico completamente errado y escribo yo un libro que va contra eso, donde él dice que es el capitalismo venezolano el culpable de la crisis, y yo pregunté en ese momento cuál capitalismo. Aquí el culpable de la crisis es un gobiernos, repito, después del Viernes Negro, que no logran un plan de largo aliento, que lo que hacen es crear políticas de corto plazo y corto plazo y corto plazo, que se llamaba, bueno, resolver el déficit fiscal. ¿Cómo? Bueno, si el petróleo bajaba de $100 a 40, bueno, se devaluaba la moneda, se le daba más dinero al fisco, el fisco gastaba, generaba inflación y deprimía el salario y deprimía todo. Entonces, ¿cómo se compensó eso? Para ir de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, Chávez lo compensa con las famosas misiones. Entonces devalúa la moneda, pero tiene la misión 1, misión 2, misión 3, misión 4. Semejante a los programas sociales que inventó la democracia, el comedor popular, bueno, qué sé yo no recuerdo en este momento todos los que hubo, pero los hubo. Ninguno de esos programas pudo compensar la batida contra el salario, contra el ingreso de los venezolanos que generó la pérdida de valor de la moneda, la inflación y sucesivas recesiones. Eso vinculado a un conflicto político que no permitió que nos pusiéramos de acuerdo. Chávez entiende mal el problema, mucha ignorancia por supuesto en eso porque no había estudiado el asunto. Yo conozco los documentos originales del MBR que hablan de un capitalismo que estaba causando tremendos daños en Venezuela, cosa que no es así. Entonces el que causó, y ahí lo digo en el libro, el que causó severos daños es el Estado, que se convirtió en un depredador del salario, del ingreso, de la vida de los venezolanos, que hoy no le puede dar luz a los venezolanos, no le puede dar agua a los venezolanos, etcétera. A todo esto se suma, y esto es bien importante para que vean que no me centro en el problema económico, la decadencia y la declinación de la democracia venezolana. Después de esos años, después sobre todo el Viernes Negro, los dos partidos políticos principales se olvidan de Venezuela, vamos a decirlo de esta manera, y se centran en conseguir el poder. Bueno, viene la lucha ya conocida de Caldera, Eduardo Fernández, los Pérez, Alfaro, todas esas historias que todos ustedes conocen, porque lo que quiero decir es que no es verdad que hay solamente un problema económico, hay un problema político fundamental que hace que esa democracia, después del gobierno de Ramón Velázquez y ya el último gobierno de Caldera,
donde los índices de pobreza eran pavorosos. Venezuela, bueno, ustedes recuerdan la crisis bancaria, todo lo que sucedió entre los 94, 95, 96, el país embarañado completamente. Y bueno, ¿cuántos fueron a votar por Caldera? El 21, el 19% de los venezolanos. O sea, el venezolano le perdió la confianza a sus partidos políticos, amigos míos, y metámonos eso en la cabeza, porque ahí aparece el outsider. El outsider no aparece extrañamente, ni viene del cielo, ni nada por el estilo, aparece porque la Venezuela económica, política, social, institucional, había ido decayendo, para decirlo de una manera. Entonces, bueno, esa para mí es la explicación de lo que no llegó, bueno, casi me paso unos minuticos si me lo perdonan. Y entonces el libro termina con una propuesta. Un amigo mío leyendo el libro me dice, bueno, Maxine, si das ese diagnóstico va a ser muy doloroso, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ahí se nos ocurre, pues, y a mí se me ocurre la idea de ponerle el otro título, Una nueva Venezuela. ¿Qué hay que hacer? Todo lo contrario. Muy sencillo, todo lo contrario. Menos estatismo, más libre mercado, más sociedad civil, crear una economía capaz de darle prosperidad sostenible a los venezolanos. Entonces, el problema número uno, y esto insisto mucho en lo que defiendo en ese libro y en otros libros, en otros que he escrito, el problema principal es cómo superamos el problema de la pobreza en Venezuela, que es el caldo de cultivo para los caudillitos y los caudillotes y los sargenticos y los sargentotes que quieren gobernar a Venezuela, a fuerza, por supuesto, de grandes promesas. Cierro el capítulo con la destrucción de Venezuela. Chávez se inunda Venezuela en dólares porque el precio del petróleo lo favorece, llena Venezuela de dinero, no pone una locha en inversión, no pone una locha en la industria petrolera. La industria petrolera comienza a venirse abajo. Esto no comienza con Maduro, comienza a venirse abajo con Chávez, porque el señor decidió que había que repartir ese dinero. Hay una frase muy famosa de Chávez, el famoso millardito, cuando escribe y modifica la ley del Banco Central y le dice al presidente del Banco Central, que en ese momento era amigo de él, que le dieran su millardito. Imagínense ustedes tamaña barbaridad, porque es la única manera. Ese tema de las vacas flacas y las vacas gordas, que todo país petrolero sabe que tiene que guardar en un fondo de estabilización dinero para los momentos malos, eso al señor se le olvidó, no es nada. Los 9.000 millones de dólares que habíamos acumulado allí, perdonen la expresión, pero bueno, le dije que la charla era coloquial, los raspó en pocos minutos. Entonces, ¿dónde está el centro del problema? En que hicimos de una ideología la base de Venezuela, y esa es la ideología con la que hay que romper. Yo no digo que el socialismo sea malo completamente, hay países que lo han hecho mejor, lo han hecho peor, pero en el caso venezolano dominó tanto en la opinión pública, fue tan adverso al capital, ahí digo yo en un momento del libro que los políticos venezolanos fueron adversos al capitalismo criollo, pero no al capitalismo internacional. Bueno, la presencia en Venezuela en la época de Betancourt, de un Rockefeller, por ejemplo, que bueno, vino con muy buenas intenciones a crear en Venezuela oportunidades, etcétera, etcétera, pero el capital venezolano no. ¿Por qué? Bueno, regresemos a Gómez y al petróleo, porque el capital venezolano fuerte era el enemigo. Ese capital venezolano trabajando horizontalmente, creando empresas, había creado una sociedad civil mucho más poderosa que no hubiera dejado que se hubiera manejado, que el país se manejase como se manejó. Estas son las ideas centrales del libro, creo que no me falta ninguna. A ver, y bueno, sí, esa es la conclusión. Si queremos construir en Venezuela algo, tenemos que hacer dos cosas. Una, no entender el problema de manera económica solamente, no es un problema de precios, no es un problema de inflación solamente, un problema recesivo, es un problema que va a todos los frentes. Hay un problema de orden institucional, de orden político, por supuesto de orden social, de orden económico también, que hay que poner en un ensamble. Y un poco allí, en otro momento, quizás podamos tener oportunidad. Esa es la idea, cómo volvemos a ensamblar a Venezuela, cómo volvemos a integrar eso que se desprendió, que bueno, tiene cifras dramáticas en toda la gente que se nos ha ido, en la pobreza de la gente, en la quiebra de las instituciones, en no tener un Tribunal Supremo de Justicia que uno sienta que está haciendo la ley como es, un Consejo Electoral
que tampoco está haciendo las cosas como son. Bueno, todo eso es desintegración, todo eso es desinstitucionalización. Bueno, en fin, espero, amigos, que estos datos que les he enviado sean buenos para ustedes. Ojalá que yo haya tenido la capacidad tecnológica para poder haber hablado aquí, que puedan haberme escuchado. Y bueno, muchas gracias. Le envío esta charla a Eduardo y bueno, y quedamos abiertos para entonces volver al ciclo de preguntas. Muchísimas gracias a Eduardo, muchísimas gracias a todos, a Carlos Sánchez y sobre todo en América.